Bien, buenas de nuevo. Vamos a repasar en este vídeo las características de las funciones, ¿vale? Os recuerdo, teníamos que analizar de una función el dominio, recorrido imagen, los puntos de corte con los ejes, eje X, eje Y, la continuidad de la función, la monotonía, crecimiento y decrecimiento, o si es constante en algún tramo, extremos relativos, máximos y mínimos, curvatura, punto de inflexión, asíntotas, que aunque ya esto, ya digo, esto se vería mejor en el tema siguiente, simplemente aquí la comentaríamos. Y simetría y periodicidad. Bien, en este caso, ¿vale? Esta función es la que tenéis en la ficha de ampliación que se os mandó, y por tanto la solución ya la tenéis, ¿vale? Entonces solamente vamos a repasar algunas cosas que he visto que os ha costado más, que tenéis más fallas, ¿no? Bien, no lo voy a escribir, como digo, porque ya lo tenéis, simplemente lo vamos a ir comentando, ¿vale? Bien, lo primero de todo, ¿vale? Calcularíamos el dominio de la función, ¿vale? El dominio, os recuerdo, eran los valores que podía tomar la X, en el caso de los ejercicios que resolvimos de forma analítica, ya lo hicimos, y también podemos ver en el dominio como los valores de la X que tienen imagen, ¿vale? Que tienen gráfica, ¿vale? Que tienen dibujo. Entonces yo lo que haría, ¿vale? Sería venirme aquí al menos infinito de la X y ver si la función tiene imagen. Como aquí en todos estos puntos tiene imagen. Aquí, ¿qué ocurre aquí en el menos 3? ¿Vale? En el menos 3 lo que ocurre es que aquí tenemos un punto abierto. Entonces este punto no pertenece, ¿vale? Al dominio, no hay dibujo ahí, pero el menos 3 no tiene su imagen aquí, pero sí la tiene aquí, ¿vale? Y por tanto no hay ningún problema en el menos 3. El menos 3 tiene imagen, por tanto pertenece al dominio. Si seguimos, vemos que todos estos valores, todos los valores de X aquí tienen su imagen, y aquí en el 2, ¿vale? Pues hay un punto abierto, no hay imagen ahí, y no hay ninguna imagen en otro lado, ¿vale? Por tanto, el 2 no tiene imagen, ¿vale? Si seguimos, todos estos sí tienen, hasta el infinito. Por tanto, el dominio de esta función, ¿vale? Sería todo R menos el 2, ¿vale? Ya he dicho, el menos 3 sí pertenece al dominio, que es un fallo que habéis cometido algunos, ¿no? Todo R menos el 2. Bien, ese sería el dominio. Vamos a ver ahora el recorrido o imagen. Bien, pues para ver el recorrido de imagen, aquí nos fijamos en el eje Y. Antes nos hemos fijado en el eje X, ahora nos fijamos en el eje Y porque son los valores que toma la variable dependiente Y. Bien, pues yo me iría aquí, al menos infinito de la Y, y miramos si ese valor de la Y lo ha tomado la función, ¿vale? Como esto sigue, ¿vale? Pues todos estos valores de la Y lo ha tomado todos. Aquí también, ¿vale? No importa que haya dos, porque en la imagen no importa, en el dominio no podría, si no sería una función, pero en la imagen no importa. ¿Hasta dónde? ¿Vale? Pues hasta el 5, ¿vale? Por tanto, este punto, como es relleno, ¿vale? Lo toma la Y, y por tanto la imagen o el recorrido sería desde menos infinito hasta el 5, con el 5 cerrado, ¿vale? Porque el 5 sí tiene, sí lo toma la Y, ¿vale? Bien, punto de corte con los ejes, otro caso que habéis fallado bastante, ¿vale? Bien, los puntos de corte con los ejes, pues simplemente cuando me dan la gráfica de la función nos fijamos dónde corta la función al eje X y al eje Y. En este caso, ¿vale? Al eje Y, vamos a empezar por el eje Y, ¿vale? Que solamente puede tener un punto de corte, puesto que si no sería una función. Pues me fijo y este es el punto de corte, ¿vale? Por tanto, el punto de corte sería 0, menos 4. Ese sería el punto de corte con el eje Y. Con el eje X, ¿vale? Podemos tener muchos, podemos tener 2, 3, 1, 0, 7, o sea, podemos tener muchos puntos de corte con el eje X. No ocurre con el eje Y que solamente puede haber uno. En este caso, ¿vale? Pues yo me fijo aquí, donde tenemos punto de corte y con el eje X, ¿vale? Pues como este punto es abierto, significa que ese valor, ese punto no pertenece a la función. Por tanto, no llega a cortar ahí al eje X. Ese punto no es un punto de corte con el eje X. Este sí, ¿vale? Sería menos 2, 0, punto de corte, y este le ocurre lo mismo que este. Como es abierto, no tiene imagen ahí, ese punto
no corta ahí al eje X, ¿vale? Por tanto, el único punto de corte con el eje X es el menos 2, 0, ¿vale? Ni este serían puntos de corte con el eje X. En cuanto a la continuidad, ¿vale? Pues la continuidad de la función, ¿vale? Os recuerdo, la función era continua cuando se puede representar un solo trazo, ¿vale? Sin levantar el boli del papel, ¿no? Pues en este caso, ¿vale? Vemos claramente que aquí tengo que levantar el boli para seguir dibujándola, y aquí, ¿vale? Hay un caso particular de una continuidad, de una discontinuidad, ¿vale? Que ahora vemos cuál es, que también habría que levantar, aunque sea muy poco, habría que levantar el boli para seguir dibujándola. Por tanto, tenemos ahí dos discontinuidades, ¿vale? Una en el menos 3 y otra en el 2. En el menos 3, ¿vale? Tendríamos una discontinuidad de salto finito. ¿Por qué? Porque hemos dicho que yo vengo por aquí y tengo que saltar aquí un número finito, 3, 8, 10, un número finito, y seguir dibujando la función por aquí. Por tanto, sería una discontinuidad de salto finito, ¿vale? En los apuntes tenéis que una especie de escalón para seguir dibujándola. Bien, y en este caso, ¿vale? Tenemos una discontinuidad que se llama evitable, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues el nombre casi lo dice, ¿no? Porque no es continuo por muy poco, ¿no? Si yo tuviera el punto aquí, ya sería continuo en el 2, ¿no? Pues de ahí quizá el nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué es evitable, ¿vale? Y no es de otro tipo, pues esto lo he comentado alguno, ¿vale? Una discontinuidad es evitable cuando la función se acerca por este lado a este valor y sale de ese mismo valor, ¿vale? Pero con el punto abierto, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí eso se verá más adelante, los tipos de discontinuidad. En el tema siguiente veréis por qué. Y la razón y digamos, la explicación de por qué tenéis una discontinuidad evitable, ¿vale? Que está relacionado con los límites, pero eso lo veréis en el tema siguiente. Por tanto, discontinuidad de salto finito en el menos 3, discontinuidad evitable en el 2. Bien, eso sería en cuanto a la continuidad. Monotonía. Bien, pues la monotonía consiste en ver dónde crece o decrece la función. ¿Dónde crece esta función? ¿Vale? Pues todo este tramo está creciendo, aquí no, y en este trozo también está creciendo, ¿vale? Entonces, importante, miramos en la X, ¿vale? La función crece desde el menos infinito hasta el menos 3 y unión, ¿no? Desde el 0, no desde aquí, sino desde el 0 hasta el 2, ¿vale? Un fallo muy típico es que pone del menos 4, no. Crece desde el 0, desde el valor de la X, hasta el 2. Bien, y decrece, ¿vale? Pues en este tramo, ¿no? Y todo ese tramo. Desde menos 3 hasta 0, lo mismo de antes, ¿vale? No hasta menos 4, sino desde menos 3 hasta 0, unión 2, infinito. Bien, máximos y mínimos relativos. Pues aquí tenemos claramente un mínimo, la fricción viene decreciendo y pasa a ser creciente. En este punto, pues este punto es un mínimo relativo. En 0, menos 4 se dan las coordenadas del punto completo. Esto, que puede ser una duda, ahí no hay máximo, ¿vale? No hay máximo porque este punto no pertenece a la función, ahí no hay imagen. Entonces, no puede ser un máximo. Si ese punto estuviera relleno, sí sería un máximo. Pero como ese punto está abierto, no es un máximo. Y este, lógicamente, tampoco, porque no parte del mismo sitio, ¿vale? Del mismo punto. Bien, eso en cuanto a máximo y mínimo. Curvatura, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos esta son una curva porque estas dos son rectas, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que analizar si es cóncava o convexa, ¿vale? Cuando tenía esta forma así, ¿vale? Hacia arriba, era convexa, ¿vale? Por tanto, es convexa desde el menos 3 hasta el 2. Y no hay región donde la función sea cóncava. Lo siguiente, ¿vale? Pues hemos visto ya monotonía. Bueno, punto de inflexión, ¿vale? Tampoco tiene. Aparte, creo que en este no lo pedían, ¿vale? En este ejercicio. Y asíntota, ¿vale? Asíntota tampoco tiene. No tiene ni asíntota horizontal, ni asíntota vertical, ni tampoco la que se llama oblicua, ¿vale? Que eso también se verá con más detalle en el tema siguiente. Y en cuanto a la simetría y periodicidad, ¿vale? Pues periódica no es, ¿vale? No se repite siempre la misma tipo de gráfico, el mismo gráfico, no se repite, ¿no?
Y simétrica, ¿vale? Pues tampoco. Podría parecer, ¿vale? Aquí, que sería simétrica respecto a eje, porque aquí parece que cae una en lo alto de otra, pero aquí lógicamente, al no ver aquí, no hay duda de que no es par, ¿vale? Que podría ser, parecería par, pero no es par, por claramente no hay trozo ahí, ¿no? Por tanto, no es simétrica, ¿vale? Bien, pues esos son las características de esta función, ¿vale? Espero haber aclarado la duda esa, sobre todo de los puntos de corte y del dominio, ¿vale? Que creo que ahí es donde más habéis fallado. Bueno, nos vemos en el siguiente.